Estamos viviendo lo que puede entenderse como un periodo de transición geopolítica en el mundo, un mundo que se transforma y en ese proceso convulsiona con conflictos comerciales, conflictos políticos, culturales y también militares. ¿Qué nos dicen las guerras en Ucrania, las invasiones de Israel, la fragilidad nuclear sobre la hegemonía planetaria y nuestro futuro? Lo conversaremos hoy con José Antonio Ejido. Comenzamos. Y ya estamos con José Antonio Ejido, él es licenciado en Ciencia Política y Sociología por la Universidad del País Vasco, doctor en Sociología en la Universidad de Provence, en Francia, profesor, autor de múltiples libros, analista político y sobre todo un pensador, y por eso lo tenemos hoy aquí en NTV Info. Gracias, José Antonio, por tu tiempo. Gracias a vosotros por la entrevista, un saludo grande. Bien, comencemos hablando un poco de esta era que nos toca vivir convulsionada a nivel mundial. ¿Se puede caracterizar como una transición geopolítica que se está viviendo con conflictos comerciales, culturales, políticos, militares también? ¿Cómo caracterizarías este momento si hubiera una forma? Yo creo que la palabra transición dice mucho y no dice nada, porque siempre estamos en una transición de un punto a otro. Es decir, mientras existe la vida social, biológica, siempre se transita, ¿no? Hay que ver de dónde a dónde, ¿no? Eso me decía un jefe profesor chino que tuve. Estamos en transición. Claro, es que transición es un fenómeno cósmico, biológico, que dice todo, pero no dice absolutamente nada. Ahora, la palabra contradicción fuerte, se acerca más a definir la situación en la que estamos, una situación de contradicción en el marco de una crisis que no dura poco tiempo, que dura, por lo menos, dura desde que cayó la Unión Soviética, ¿no? Y el campo socialista, y esto es diciembre del 91. La existencia del campo socialista aseguraba un cierto equilibrio y una cierta contención de las fuerzas que ahora la moda obliga a llamarlas el norte global. El norte global. A mí nunca me han gustado mucho las modas, porque las modas las impone no sé muy bien quién, y si no las sigues estás fuera de onda, pero eso no es el conocimiento, eso no es el conocimiento que se deriva del examinar los hechos más o menos objetivos, tratar de establecer una hipótesis, tratar de demostrar la hipótesis se convierte en tesis. Creo que es un poco los filósofos griegos los que establecen alguna forma de razonar lógica sin hacer llamados a fuerzas extranaturales, ¿no? Que explica la cosa por nuestros pecados o los espíritus, que es como se ha ido interpretando hace miles de años la vida, ¿no? Ahora tenemos formas de analizar la realidad geopolítica, la realidad mundial, la realidad internacional. Estamos sin duda en un proceso de crisis, pero la crisis es sucesiva y se va sucediendo, ¿no? Evitamos de momento una crisis definitiva para la vida biológica en el planeta, pero cada vez más la evitamos con menos margen de maniobra. Yo viví en un mundo en el que era muy lejana la posibilidad de una destrucción nuclear mutuamente asegurada, se decía, ¿no? Era algo impensable. Quizás mi generación anterior, que había vivido tal vez la crisis de los misiles Cuba, Estados Unidos, lo había vivido un poco más cerca. Y la generación todavía anterior, que vivió la destrucción de Hiroshima y Nagasaki, para asegurarse los norteamericanos de su hegemonía, sí vio de cerca la posibilidad de que mediante determinadas armas termonucleares desapareciese completamente la vida en el planeta. Pero ahora, en estos últimos años, básicamente con la agudización del conflicto Ucrania-Rusia, que es en realidad Rusia-OTAN, ahí se despliegan fuerzas
dotadas de numerosas cabezas nucleares, donde ya el debate geopolítico no es la fuerza, la hegemonía de uno frente a otro, de un sistema, de un bloque, no. Es la posibilidad de que los conflictos conduzcan a la desaparición de la vida en el planeta, no solamente de la vida humana, sino de la vida tout court, dicen los franceses, simplemente la vida entera, ¿no? ¿Eso qué nos lleva? Nos lleva a un escenario donde es necesario ver qué fuerzas chocan, por qué se llega a eso, quiénes están dirigiendo la resolución no pacífica de los conflictos, porque también, como te decía antes, no me quiero alargar demasiado, la palabra transición pues es una palabra que no dice demasiado, pero la palabra conflicto no dice demasiado porque la conflictividad va aparejada a las relaciones sociales, a las relaciones de estados, a las relaciones familiares. La cuestión es cómo se resuelven los conflictos, el choque de fuerzas contradictorias. También hay algunas filosofías que dicen que todo conflicto es negativo y otra visión un poco más ateniente a la verdad, a los hechos, tanto naturales como sociales, observa que los conflictos son inevitables, ¿no? Y que son incluso una forma en la que se van resolviendo problemas, la especie humana va avanzando, globalmente se pasa a una fase de más civilización. Y eso no se hace pacíficamente, no se ha hecho nunca pacíficamente. Otra cosa es que un nivel de civilización sea no recurrir a la fuerza bruta y menos a lo que me estoy refiriendo, que es el uso de armas termonucleares y la desaparición de la vida en el planeta. Y esto ya no es tremendismo, esto ya no es tremendismo. Esto lamentablemente es algo objetivo. De momento la humanidad o sus élites dominantes, sus clases dominantes, tienen todavía un cierto empuje, una cierta inercia biológica vital, no queremos morirnos, ¿no? Y nos quedamos en una disuasión, pero la confrontación es muy seria. Hay bastantes analistas que señalan que la Tercera Guerra Mundial ya está abierta. Los recursos en el derecho internacional que habían ayudado, no principalmente, pero que le habían dado cobertura a una no generalización catastrófica de los conflictos, está siendo superada, pero está siendo superada desde hace, como digo, la caída del campo socialista, que es realmente el punto de inflexión, porque al no tener una fuerza de contención, los jinetes de la apocalipsis se lo creen todo permitido. La violación del derecho internacional, el uso de armas de destrucción masiva, la manipulación masiva de las conciencias de la humanidad, que es un fenómeno preocupante porque se pasa años 60, 70, 80 de una cierta conciencia crítica en las opiniones públicas a formas de control masiva de la opinión pública, lo cual facilita mucho que determinados gobiernos conduzcan a su opinión pública a donde quieren, a locuras completas, a locuras completas. Yo veo la Argentina, ¿no? Que es un país que hizo la reforma universitaria más profunda que se ha hecho en América Latina, mucho más profunda que la de España. Estoy en una provincia en la que no había universidades públicas. Mi padre no las tuvo, mis abuelos, pero en Argentina, desde Córdoba, comienzo del siglo XX, un país con una potencialidad universitaria, vamos a decir, cultural, que luego se ve impelida a votarle a un individuo que se llama Milei, en el que uno duda si ha salido de un psiquiátrico o si no sé qué problema más global refleja. Es decir, países de alto nivel de desarrollo pueden desplomarse, ¿no? Entonces, situación compleja, muchos escenarios. Me expreso un poco con cierta generalidad, porque también veo que la pregunta es un poco general, ¿no? Y no quiero entrar en demasiados estudios de caso, como suelen decir los sociólogos. Bueno, ahora podemos entrar en detalles, pero en estas convulsiones que estamos viviendo, y vos describís este punto de inflexión con la caída del poderío del bloque socialista como contención, no se puede pensar también que está erigiéndose una nueva
una nueva alianza de países que pueden llegar a contener ese liderazgo agresivo de Estados Unidos y sus aliados. Está en crisis ese liderazgo. También entendemos que cuando hay crisis de hegemonías, suele haber este tipo de sacudones que termina con violencia para todos lados. ¿Se puede pensar en algo así, una nueva forma de contención? Es que una cosa que se observa que hace de esta situación muy compleja es que lo que se llama el norte global, ellos se llamaron el mundo libre de una manera arrogante porque el G7, vamos a llamarlo, ¿no? Bueno, el mundo civil, en fin, ellos se han dicho que son el centro del mundo y tal, un grupo pequeño de países, el G7, la OTAN más la Unión Europea, más o menos, más Japón, bien. Uno lo que observa es que en ese campo no existe ningún tipo en estos momentos de coherencia, al menos en las apariencias. En ese campo se multiplican los conflictos de una manera acelerada, pero en el centro de lo que se llamaba el mundo libre, los Estados Unidos, ¿no? Que ellos se autoproclaman como la fuerza encargada de dirigir el mundo. Bueno, pues en el mismo centro de este campo hay un nivel de conflictividad interna no vista en las últimas décadas, no vista. Sí es cierto que tampoco eso ha sido agua mansita toda la vida, hay varios presidentes que han sido asesinados, ellos nacen prácticamente de una guerra civil, no vamos a idealizar, pero hay disfuncionalidades y unos choques de intereses que llevan a gran conflictividad. Luego, también, digamos, una cierta debilidad a nivel de la dirección política aparente de este país sobre sus aliados. Y sus aliados a veces aparecen como sus enemigos, lo cual a veces a mí me deja sorprendido, ¿no? Imposición de aranceles, exigencias de que sus aliados destruyan su sistema presupuestario, contribuyendo con el 5% de su Producto Interno Bruto a los gastos de la OTAN dirigida por Washington. O sea, hay una situación casi de chantaje que si eso lo hacen con sus aliados, imaginémonos lo que van a hacer con sus enemigos. Pero en el campo, vamos a decir, contentivo, ¿no? El que los contiene, hay todo menos unidad. Porque yo también, ya somos mayorcitos, peinamos canas y vivimos una bipolaridad que estaba clara. Ese campo socialista tenía sus aliados, a veces esos aliados eran el movimiento de los no aliados, que es un movimiento que sigue existiendo, que era más heterogéneo, con formaciones económicas y orientaciones distintas, pero con una voluntad de ser no alineado. Y en alianza con este campo socialista que era mucho más homogéneo políticamente y que tenía como centro la Unión Soviética. O sea que nada, como te he dicho antes, evita el conflicto, la tensión, pero las líneas de confrontación estaban claras, las lealtades estaban claras, las fuerzas delimitadas en cada campo estaban muy, muy claras. Y eso aseguró una etapa larga de crecimiento económico también para los países ricos, de evitarse conflictos completos. Bueno, ahora las fuerzas contentivas son un manojo de contradicciones internas y de problemas. Lo que se llama el BRICS, algunos que provienen un poco de mi época o de mi cultura, tratan de atribuir a los BRICS una función que es incapaz de cumplir, una función, vamos a decir, realmente contentiva, realmente esperanza de un mundo alternativo, realmente embrión o incluso desarrollo de un mundo multipolar que se fundamentaría no en los caprichos y los intereses de un pequeño grupo de países ricos, sino en el respeto a la Carta de Naciones Unidas, que no está mal, la Carta de las Naciones Unidas. El derecho internacional salido de la derrota del fascismo en el año 45 no es una tontería, es una conquista de la humanidad. Hay principios muy importantes que luego fueron perfeccionados en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Quiero recordar que gracias al campo socialista la ideología sionista fue declarada ideología racista.
año como 1975, ¿no? Ahora, claro, cae el campo socialista y los sionistas maniobraron, sobornaron para justificar el que esa ideología y sacar, vamos a decir, de las resoluciones de las Naciones Unidas el hecho de que el sionismo es una ideología reaccionaria y racista. ¿eh? Eso fue eliminado, ¿no? Entonces los BRICS son cúmulos de intereses distintos. Es verdad que tienen enfrente a una potencia más agresiva que lo habitual, sobre todo por los modos que tiene ahora el inquilino de la Casa Blanca, que hay que ver hasta qué punto tiene realmente el poder real. Publiqué un artículo en una revista española, os lo puedo mandar, sobre este tipo de contradicciones, analizando un poco, bueno, informaciones de prensa y una cierta base teórica. Yo no soy especialista en los Estados Unidos. Estados Unidos son 300 millones de habitantes, con una oligarquía poderosa. Es toda una especialidad investigativa, saber lo que realmente está pasando allí. Las apariencias muchas veces engañan. Por ejemplo, se dijo, hay un movimiento social que está atacando o expresando protestas ante la empresa Tesla, ¿no? Del señor Musk. Los ingleses llaman Musk, pero yo hablo en castellano. No voy a decir Miami ni Musk, perdón. Voy a decir Musk y voy a decir Miami. Entonces, lo que se descubrió después es que un sector de la oligarquía vinculada al Partido Demócrata estaba financiando las protestas contra las empresas de Musk. O sea, no era algo genuinamente derivado de una protesta social, como podían ser la oposición a la guerra del Vietnam, por ejemplo, ¿no? Años 60, 70. Era una cosa falsificada, las apariencias, y sobre todo apoyándose en este tema de las redes, que hay muy pocas maneras de contrastar lo que se dice, circula todo tipo de historias y mucha gente no investiga, se deja guiar por las redes y al final el efecto alienador es mayor que cuando no había redes. Me parece que con un telefonito ya uno es el dueño. No. Entonces, el BRICS son un lío porque hay aliados de los Estados Unidos dentro de los BRICS, se acercan a los BRICS, Turquía, por ejemplo, ¿no? Que ha jugado con un cinismo absolutamente inaudito a ofrecerse como aliado de Rusia, ofrecerse como garante de la paz en Siria, para terminar dando un golpe, una puñalada tanto a Rusia como a Siria y sirviendo el designio de Israel y de Estados Unidos de destruir la República Árabe Siria, que era, vamos a decir, el último estado realmente civilizado del mundo árabe, ¿no? Panárabe, pansirio, antisionista, ha sido el país destruido y puesto en el poder la caterva de cortadores de cabeza, que ese sí, vía redes, supimos día por día de los crímenes bárbaros de los que son capaces en nombre ilegítimamente del Islam, de la religión musulmana. Todo lo que han hecho los bandidos que han sido puestos en el poder en Damasco no tiene nada que ver con el Islam, salvo por algunos ideólogos de hace 1000 años, Ibn Taymiyyah. Es decir, no sabemos si la humanidad avanza, retrocede a elementos barbáricos de hace 1000 años, pero con el visto bueno de las potencias occidentales, que se siguen atribuyendo el rol de máximos jueces y de garantes de la moral, en fin, lo cual están muy lejos de representar. Pero el BRICS, complejidades enormes. Rusia está totalmente concentrada en una guerra que es de supervivencia. China sí que está aprendiendo a desarrollar una gran serenidad estratégica, sabiendo que va creciendo su influencia mundial, su gravitación, como suele decir Attilio Borón, en el mundo, pero las nubes que acechan a China son muy grandes. Es decir, parece, algunos analistas decían, por ejemplo, en la revista del Consejo de las Relaciones Internacionales de los Estados Unidos, ¿no?, que China corresponde a ser destruida por los Estados Unidos, la Unión Europea le toca protagonizar una guerra contra Rusia,
Y contra Irán estaría Israel, ¿no? Es decir, hay un reparto de poderes y de papeles, quiero decir, para crearnos escenarios irreversibles de guerra total contra potencias, alguna no nuclear, pero otras dos bien capaces de defenderse con muchas ojivas nucleares y con armas que todavía la parte occidental no tiene respuesta. Pero aunque no tengan respuesta, su línea no es seguir el derecho internacional y la negociación. Su línea es plantear una guerra total para el 2030. Y para eso están sangrando los presupuestos de la Unión Europea, están imponiendo el 5% del presupuesto para que la Unión Europea le compre armas a los 5 grandes gigantes del complejo militar industrial norteamericano, que son la Boeing, la Raytheon, la General Dynamics y 2 más, que buscan, como una manera de potenciar sus negocios, crear un mundo en guerra. Crear un mundo en guerra. Les ha ido muy bien en Ucrania, es una guerra que ellos han desatado desde el golpe de Estado que dio la señora Victoria Nuland, que entonces era funcionaria de Obama, pero ha seguido siendo funcionaria de la administración republicana, poniendo a los nazis de la Segunda Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial, no biológicamente, porque todavía no han aprendido a que los nazis vivan 300 años, pero son los nietos que se identifican con una ideología criminal que se convirtió en un comportamiento más agresivo que el de los propios nazis alemanes, que eran los nacionalistas, que se llaman ucranianos, ¿no? Con los que la CIA creó la Liga Anticomunista Mundial, que son responsables, por ejemplo, en América Latina, porque vosotros me llamáis desde América del Sur, del asesinato de Monseñor Romero en El Salvador. El coronel que lo mató, Dabuisson, era un elemento de la Liga Anticomunista Mundial, presidida por ¿quién? Por el nazi Stretchko, que hoy es un héroe de la patria ucraniana defendida a sangre y fuego desde el 2022 por las potencias de la OTAN, con, por cierto, 10.000 voluntarios colombianos, entrenados por el ejército colombiano, no bajo responsabilidad de Petro, pero bajo responsabilidad del régimen que lleva, o de la formación económica y social colombiana que lleva en el poder 200 años, ¿no? Y las últimas décadas han sido también de grandes matanzas campesinas. Los actores entrenados en esas matanzas ahora tienen problemas en aplicar sus lecciones en el campo de batalla de Ucrania, ¿no? Gente que está muriendo a mansalva, porque no hay tampoco gente en Ucrania que quiera morir por este régimen criminal. Pero aún así, como hay mucho dinero y como siguen teniendo enormes recursos financieros los del bloque, que ellos se dicen democráticos o civilizados o no sé qué, pues ahí estamos, sin voluntad de dar una solución negociada definitiva al conflicto, en el que todos los días están como incitando a Rusia a que emplee armas nucleares, ¿no? Y ha dicho, no vamos a emplear armas nucleares salvo que esté en peligro nuestra existencia vital. Y la existencia se la ponen en peligro continuamente. El mundo no tiene un escenario generalizado de guerra, pero tiene un escenario agudo de guerra, Y de guerra en varios lugares a la vez que, escuchándote, están conectados bajo una misma, pareciera, estrategia. También te pregunto, ¿es la guerra constante la estrategia que han encontrado algunos liderazgos para permanecer? Pienso no solamente en los fabricantes de armas, esto es un negocio, sino también en Estados Unidos, en el propio Netanyahu como persona que tiene bastantes conflictos internos en Israel y también a nivel internacional, como que encuentran que hay que profundizar, se sale por el fondo. ¿Estamos ante ese escenario? Realmente estamos ante este escenario porque ya lo dijo en realidad Brzezinski, que fue el ideólogo estratégico del Partido Demócrata del presidente Carter, luego de Obama, en un libro que se llamó El Gran Tablero Mundial. Hay que leerles. Yo creo que eran sobre todo muy sinceros en los años 90, ¿no? En los años 90 ya no hay Unión Soviética que les contiene y empezamos esta etapa de guerra permanente, pero con una particularidad. En aquel momento
a partir de que se cae la Unión Soviética, incluso un poco antes, con la complicidad de Gorbachev, está, por ejemplo, la invasión de Granada, un acto muy cobarde. Granada es una pequeña islita que tiene 20.000 habitantes, fíjate, pero el asalto a Panamá, también año 89, todavía existía la Unión Soviética, pero ya estaba vaciada de contenido socialista, vamos a decir, o civilizador, pero inmediatamente empezó Irak, una serie de guerras sobre un país petrolero que apuntaba como una gran potencia capaz de vertebrar la unidad árabe y poner en cuestión la hegemonía que los británicos, que Londres y Washington habían conseguido de esa región del mundo, una región petrolera y gasera. A los ingleses les interesaba porque era la ruta entre Londres y la India. Entonces eso solucionaba favoreciendo guerras. Inmediatamente después vino la guerra contra Yugoslavia, el bombardeo y el ataque de Mogadiscio, la escisión del país, eso se llamaba Somalia. Ellos bombardearon Sudán, luego fue el caos que ellos habían creado en Afganistán, porque las potencias del bien, ¿no?, entre comillas, su especialidad es generar el caos total. Cuando se retira la OTAN, después de haber civilizado el país, no queda nada. Creo que lo decía un poco Eduardo Galeano, ¿no? No quedan más que cementerios o manicomios. Fijaros, 20 años en Afganistán para derribar a los talibanes, creados por el servicio secreto pakistaní, entonces aliado de los Estados Unidos, con la supervisión de los Estados Unidos, para 20 años después poner el poder a los talibanes. ¿Y qué ha quedado de Afganistán? Afganistán es un agujero negro, es un hueco que es un páramo civilizacional, ¿no? Pero eso, ¿por qué hacían esas guerras? Hacían esas guerras porque no tenían voluntad de enfrentar directamente países con capacidad real de defenderse. Rusia, China, Irán. Entonces iban por modelos de países pequeñitos, desarmados, en los que incentivaban el conflicto interno. Yo he hablado de una bomba antropológica. Antes de tirar la bomba nuclear, que usaron bombas tácticas, utilizaron la bomba antropológica. ¿Qué significa eso? No es un palabra universitario, es que los especialistas en análisis social del Pentágono, del MI6 británico, con las universidades a su servicio, bien pagadas, descubren en cada país cuál es el hilo, cuál es la fisura capaz de destruirlo mediante lo que decía Julio César: divide et impera, incentivar los conflictos internos, que a veces son religiosos, a veces son tribales, a veces son políticos, cada país es distinto, pero el imperialismo siempre busca destruir esos países sin capacidad de dar una respuesta. Lo hicieron con Libia, lo han hecho ahora con Siria, lo terminaron de hacer con Irak, han amenazado en hacerlo con Venezuela en el 2019, les salió mal. Eso no se produce sin dejar graves heridas en los países agredidos, pero ahora el escenario, la cierta debilidad que tiene, les lleva a confrontar directamente un gran país, que, como dijo Brzezinski, el ideólogo del Partido Demócrata, derrotar a Rusia es la gran opción para, por un lado, acabar con un rival, por otro lado, acceder a lo que, en mi opinión, son los principales reservas y yacimientos de recursos naturales en el mundo, que no están en ninguna otra parte del mundo, sino en la región que va desde el Cáucaso, Asia Central, hasta Vladivostok, es decir, desde los Urales, donde termina Europa y empieza Asia, hasta el Océano Índico, por así decirlo, el Océano Pacífico, vamos a decir, el Índico está abajo, el Pacífico, ¿no?, bordeando el Ártico. Allí los rusos no han certificado el gas, ni el petróleo, ni los minerales, ni los metales que tienen, porque es que no les hace falta. Pero tampoco pueden administrar ellos, lo ha dicho Putin, ¿no?, es una persona conservadora que representa los intereses de una clase dominante pequeña, pero ha dicho: nosotros, ¿para qué vamos a invadir y quedarnos con los recursos de nadie cuando no tenemos capacidad de administrar los que tenemos nosotros, ¿no? Las reservas mayores
de petróleo y de gas. Si las empresas norteamericanas, británicas, BlackRock, ¿no?, que es una nueva forma de concentración empresarial, le pone mano a las riquezas de Rusia, ellos creen que su hegemonía será por siglos y consolidarán un bienestar, una riqueza económica casi infinita. Por eso les llevan a poner al mundo al límite. Y los rusos saben que no pueden retroceder, que no podían hacer cesiones a Ucrania, aunque es verdad, yo no me considero simpatizante de Putin, pero ellos intentaron buscar soluciones negociadas porque intuían y sabían que empezar un conflicto se puede hacer, pero no se sabe cómo terminar, entre dos grandes potencias, que no son la Libia, que fácilmente aniquilaron, no es Panamá, no es Granada, no es Irak, no es Serbia, no es Yugoslavia, no sé si me explico, ¿no? No es el Chile de Allende, ellos matan presidentes y se acabó, Pero Rusia no se va a dejar matar. Pero ya sabe Rusia que el plan es desmembrar a Rusia, ¿eh? Como la teoría de la agencia de los servicios de inteligencia es que los rusos son los nuevos colonizadores, así dicen, hay que descolonizar, por ejemplo, Yakutia. Y tú me dirás, ¿qué es Yakutia? Pues es el sitio donde están las reservas de diamantes más grandes del mundo. Entonces, Yakutia tiene que ser convertida en un país independiente, con los auspicios de la fundación, parece que ya no de la fundación de la USAID, porque la ha desmantelado Marco Rubio, pero montarán otra cosa, una empresa privada, porque su naturaleza no cambia, para crear un comité de apoyo a los yakutios oprimidos. Con el caballo de Troya de darle libertad, ¿no es cierto? Eso, exactamente. Libertad y derechos humanos. Y en este escenario, bueno, hablas del conflicto en Ucrania, que parece ser un territorio como el muro que divide las aguas de hacia dónde va la cuestión geopolítica, por lo menos en la región, y también un territorio de conflicto simbólico. ¿Cómo ves el papel de Europa? Que está, más que Europa, podemos hablar de la OTAN, que pareciera que es quien dirige a las voluntades de los gobiernos europeos, esto que decías del presupuesto en defensa. Ahora Francia anunció que va a hacer un ajuste brutal para poder financiar ese aumento en defensa, va a bajar las pensiones. No sé, el gobierno español ha intentado resistirse a ese aumento en defensa, pero finalmente, ¿cómo ves el papel de Europa o la OTAN europea en este conflicto? Bueno, dos cosas iniciales rápidas, para no aburrir a tu audiencia, ¿no? No, por favor. A partir de la Segunda Guerra Mundial en Europa Occidental, los norteamericanos imponen su hegemonía. Son los que mandan, son quienes tienen bases nucleares, bases militares, armas atómicas, pero los que organizan golpes de Estado contra países europeos que tratan de escapar de la hegemonía OTAN. Grecia, ellos pusieron la dictadura de los coroneles y respaldaron la dictadura de Franco, y luego favorecieron los golpes de Estado de los militares turcos varias veces. Luego habían favorecido a la dictadura de Portugal, fascista, e hicieron presiones para que Portugal no se emancipase y no cumpliese lo que todavía viene en la Constitución de Portugal, salida de la Revolución de los Claveles, que el destino del país es construir el socialismo. La entrada de la Constitución de Portugal, pero la CIA se encargó en hacerlo agua pasada, o en fin, que no existe, que en realidad no se cumple, ¿no? A veces, alguna potencia europea ha tratado de mostrar, sin dejar de ser colonialista, imperialista, mostrar autonomía respecto a los designios de los norteamericanos. Por ejemplo, 2003, invasión de Irak. El presidente francés Chirac y su ministro de Exteriores de Villiers se niegan a apoyar la guerra ilegal e ilegítima fuera del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de los Estados Unidos de destruir el país iraquí, que sigue siendo un país destruido. Hoy ese escenario ha desaparecido. No hay gobiernos en Europa que sean capaces de contradecir
la voluntad de los Estados Unidos, sea administración demócrata o republicana, de llevar la guerra y poner por encima de los intereses europeos los intereses norteamericanos. Lo que se ha visto claramente cuando este periodista norteamericano, Seymour Hersh, periodista mayor, muy respetado en los Estados Unidos, acusó a su gobierno de haber destruido el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, que eran los gaseoductos por los que Rusia aprovisionaba de gas barato y permanente a la economía y a la electricidad y a la industria de la principal potencia económica europea, que es Alemania. Y según Seymour Hersh, cito la fuente, Alemania ha consentido que sus aliados norteamericanos destruyan su propia economía en función del interés norteamericano de enfrentar a Alemania con Rusia y de aislar a Rusia dentro de la Europa occidental. Eso habla mucho de la dependencia que tienen los gobiernos europeos occidentales, a los que se incorpora algunos países del este, que son más fanáticamente pro-norteamericanos que el gobierno británico, el alemán, el actual de Macron, etcétera, que son los pequeños gobiernos bálticos que están además gobernados por gente que se identifica con la independencia nazi de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de Polonia, el gobierno de Bulgaria, el gobierno de Rumanía, el Estado fantoche de Kosovo, no reconocido internacionalmente, etcétera, ¿no? Y cuando hay algunos gobiernos, pocos, que plantean en Europa algún atisbo de neutralidad, de independencia, son aislados. Austria, el gobierno de extrema derecha de Hungría y el gobierno de izquierdas de Eslovaquia, ¿no? Y ahora hay que ver las acusaciones contra Pedro Sánchez, cuando no ha planteado salir de la OTAN, no ha planteado dejar de ser sumisos a los norteamericanos. Apenas dijo A y ya la opinión pública de Occidente se le fue encima con algo que no era demasiado tampoco. Dice, vamos a cumplir el 2,1% del presupuesto y no el 5%. Bueno, ha habido movimientos hasta de golpes de Estado. La extrema derecha española, muy pro-norteamericana, le trata de sacar del gobierno, ¿no? Aprovechándose algunos casos de corrupción, etcétera. Sánchez la está pasando bastante mal, pero justo casualmente, hay que pensar mal, después de que fue el único gobierno en la reunión de la OTAN capaz de desafiar el designio del amo norteamericano de sacrificar los servicios públicos, los servicios sociales, el llamado estado de bienestar occidental europeo, para mantener el complejo militar industrial y la situación de guerra mundial, ¿no? Lo cual no habla muy bien de los valores europeos, de los que presumen estos europeos de vez en cuando. José Antonio, te agradecemos tu tiempo. Seguramente te vamos a molestar más adelante para ver cómo se siguen dando estas cuestiones. Nos parece muy, muy importante conversar con vos y de vuelta te agradecemos el tiempo de estar aquí en NTV Info. Un saludo muy grande y gracias a NTV Info por su invitación y por su entrevista. Un abrazo muy grande. Y a ustedes les decimos, como siempre, dejen su comentario, compartan este contenido a sus seres queridos para que se sigan difundiendo estas formas de pensar y de analizar. Pueden seguirnos también en el canal de YouTube y en todas las redes. Hasta la próxima entrevista en NTV Info.